invitadas esta noche, ¿sí? Hay muchas personas invitadas, entiendo, y los felicito porque hoy es sábado por la noche y muchas veces pues nos dedicamos a nuestras actividades familiares, personales, sociales, pero nos hemos permitido unirnos a esta reunión para adquirir un poco de conocimiento, ¿no? En profundidad de conocimiento, por supuesto, validado. Porque hoy por hoy también hay que decirlo, existe mucho conocimiento en las redes, ¿no? Pero no todo lo que se habla sobre la salud es necesariamente cierto. Entonces, la información que yo les traigo a ustedes y que les voy a compartir es información totalmente validada, así que eh, les conviene ponerle mucha atención y compartirla. Lo importante de la información, más que recibirla, que también es importante, es compartirla, ¿sí? Y hoy día, bueno, en el contexto que estamos viviendo, y como siempre lo digo en estas reuniones, nos ha cambiado la vida a todos, nos ha cambiado la mecánica de la vida a todos. Y esto hace que hoy por hoy nos hayamos interesado una vez más, porque el bienestar siempre nos ha interesado a todos, pero claro, no estábamos dispuestos a recorrer la mía extra. Es decir, ponerle ese poquito de empeño, pero hoy esto ya tiene otra connotación. Justamente hace un par de días daba otra conferencia virtual y yo hablaba de que el acondicionamiento físico y el peso saludable ya no es más un tema simplemente estético. O sea, hace 2 años atrás cuando pensábamos en bajar de peso, lo hacíamos para lucir mejor, para que la ropa nos quede mejor, para ir a la playa y bueno, que se nos vea pues en una forma atlética, etcétera, pero ese paradigma también ya se cayó. Hoy tener un peso saludable es, digamos, no solamente bueno para lucir bien, sino fundamentalmente que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente, por las razones que vamos a ver. Y por eso hablamos, ¿no? De que deporte y nutrición son tu mejor defensa, porque es otra cosa muy importante. Incrementar la actividad física, ¿sí? Porque una cosa es tener actividad física, caminar, en fin, tener una vida activa, de repente ejercitarme un poco en la casa, hacer estiramientos, etcétera. Eso es parte de una vida activa y eso está muy bien. Pero eso yo aspiro a que llegue, cuando hablo con las demás personas, aspiro a que llegue a una actividad deportiva, que significa ya una actividad regular en días determinados de la semana. Para algunos será lunes, miércoles y viernes, para otros será martes, jueves, sábado, en fin. Eso se convertirá pues en 60 minutos, 90 minutos de entrenamiento de algún deporte en específico. Algunos se dedicarán a correr, otros se dedicarán a hacer bicicleta, otros se irán al gimnasio a levantar pesas, pero ya eso, digamos, utilizando un término un poco fuera de contexto, pero se institucionaliza. O sea, ya es mi día de entrenamiento, son mis 90 minutos para hacer deporte. Entonces, eso, como les digo, es un escalamiento del sedentarismo del que muchos hemos padecido durante décadas atrás. Fíjense, la estadística nos dice que solamente el 6% de los peruanos, voy a hablar del Perú, y si hay alguna persona del extranjero, va en primer lugar mi saludo y mi cariño y las disculpas, ¿no? Pero me voy a referir en términos de Perú, solamente el 6% de los peruanos se ejercita de manera regular, o sea, hace un deporte, solamente el 6%. El 31% de las personas hacen ejercicio eventualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, el fin de semana juegan un partido de fulbito, el fin de semana, el domingo salen y corren un poquito, o el sábado, o en la mañana hacen un poco de bicicleta, etcétera, ¿no? 31%. Y eso quiere decir que el 63%, sí, 63% de los peruanos son sedentarios. Y yo espero, no hay una estadística nueva sobre el punto, pero yo aspiro, pienso, creo, me ilusiono de que a partir de lo que estamos viviendo y todas las enseñanzas que hemos tenido, ya ese 63% se haya convertido pues en un 50% y el otro 50% ya se encuentre en el lado de la actividad física y del deporte. Eso sería maravilloso, pero no tenemos todavía una estadística válida. Lo que hemos visto sí, con interés y digamos, con alegría, es el esfuerzo que en algunas ciudades, no en todas, pero que en algunas ciudades se está haciendo a partir de la pandemia, lamentablemente. O sea, ha tenido que venir una pandemia para que nos
motivemos a movernos. Entonces, en algunas ciudades se están implementando ciclovías, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, ustedes lo deben ver seguramente en las noticias, y en otras ciudades más comienzan a aparecer ciclovías, comienzan a aparecer zonas restringidas, o sea, los domingos se cierran avenidas, se cierran parques para que la gente haga deporte, etcétera. ¿Por qué razón? Porque hemos caído en cuenta que el acondicionamiento físico, el deporte, etcétera, es parte importante de una buena defensa. Nos puede defender, nos pone mejor, nos hace más resistentes a las enfermedades. Llámese COVID-19 o a cualquier enfermedad. El deportista tiene mayor resistencia, como lo vamos a ver. Entonces, eso es bueno. Y esta charla va dirigida a aquellas personas que justamente tienen ese interés. De repente no han dado el paso todavía, pero tienen interés. Y hay algo muy importante con lo cual voy a terminar esta primera parte de la charla. Y es que el deporte, ¿sí? La actividad física, siempre tiene que ir acompañada de una nutrición adecuada. Hay personas que a veces comienzan a hacer su práctica deportiva, su acondicionamiento físico, hacen primero calistenia, estiramientos, caminatas. Bueno, desde ahí acuérdense de algo que es bien importante, que eso ya es un estrés para el cuerpo, ¿no? Para una persona sedentaria, ¿sí? Para el cuerpo de una persona sedentaria, caminar ya es un estrés. Y eso aumenta los requerimientos nutricionales. Necesitamos nutrición acorde con la actividad física. Esa es la premisa importante, ¿no? A tomar en cuenta. Es decir, en la medida que mi actividad física y mi actividad deportiva se incremente, mi nutrición también se debe ir incrementando en ese sentido, porque de lo contrario, el deporte puede tener efectos negativos, aunque ustedes no lo crean, ¿correcto? Pueden tener, hay personas que se la pasan entrenando y no desarrollan masa muscular, por decir algo, ¿no? No desarrollan masa muscular y piensan que están en el deporte equivocado, o que realmente el entrenador no es bueno, en fin, mil cosas. No, lo que pasa es que siempre la actividad deportiva tiene que ir acompañada de una buena nutrición, ¿sí? Y en la medida que vamos avanzando en el deporte, la nutrición también tiene que ir mejorando, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo todos esos secretos. Vamos a hablar del deporte, por supuesto, que, bueno, ustedes saben que yo he sido un promotor de la actividad deportiva, parte de en mis últimas visitas en la antigua normalidad, ¿no? que visitaba múltiples ciudades, siempre promovía la actividad deportiva, a veces organizábamos carreras, trotes, caminatas, en fin, pero siempre no solamente era ir a dar una charla, sino en las mañanas aprovechábamos a hacer alguna actividad deportiva como parte de la promoción de una vida saludable, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el deporte mejora la salud cardiovascular. De hecho, volviendo al tema que nos preocupa a todos en estos momentos, que es el COVID, los médicos encontraron que las personas que practicaban deporte, sobre todo deporte con exigencia cardiovascular, como correr, por ejemplo, tenían un mejor pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Generalmente las personas que se infectaban por COVID, pero que hacían actividad deportiva, eran corredores, ciclistas o practicaban cualquier otro tipo de deporte, sobrellevaban mejor la enfermedad. No llegaban a necesitar la respiración asistida, mecánica, no llegaban a necesitarla la gran mayoría. ¿Por qué? Porque se encontraban con una salud cardiovascular mejorada. Entonces, fíjense ustedes, una vez más, eso nos demuestra la importancia del deporte para mejorar la salud cardiovascular, ¿sí? Mejora la oxigenación general del organismo, o sea, permite que el oxígeno sea mejor transportado, y el oxígeno, pues, es un nutriente para el cuerpo, propiamente dicho. De hecho, el oxígeno interviene en el metabolismo de la energía. Por lo tanto, y esa es la razón por la cual, fíjense ustedes, los deportistas siempre decimos, ¿no? Porque hay gente que dice, miren cómo son los paradigmas, ¿no? Hay gente que dice, doctor, yo no entreno porque después tengo que trabajar y estoy cansado. Mentira. Un deportista te va a decir siempre lo mismo. Los días que yo entreno, tengo más energía que los días que no entreno. ¿Y eso es por qué razón? Porque cuando tú entrenas, el oxígeno se transporta mejor, los procesos relacionados con la generación de energía en tu organismo se optimizan y eso te da más energía. Terminas de entrenar y tienes más energía todo el día. En cambio, cuando no entrenas, tienes un nivel de energía seguramente, pero hay una diferencia con respecto a los días que tú sí entrenas. Entonces, esa es la razón por la cual el deporte te aumenta el nivel de energía contra lo que muchas personas creen, por el transporte del oxígeno. De hecho, los deportistas, estoy hablando de deportistas de élite,
se someten a una prueba que se llama el VO2, ¿sí? VO2, que mide la eficiencia con la cual el organismo transporta el oxígeno, y ese es un factor clave en el rendimiento deportivo. Todo esto se los comento para que ustedes se den cuenta de la trascendencia que tiene la oxigenación para el cuerpo. Ahora, facilita el control y pérdida de peso corporal. No hay nada mejor, no hay nada más placentero que controlar tu peso a través de la actividad física. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque eso te permite no hacer sacrificios en la comida. O sea, una persona que hace deporte necesita una dieta con un poquito más de calorías que la persona que no hace deporte. Entonces tú puedes darte algunos gustos extras, no muchos, pero sí darte algunos gustos extras sin subir de peso. Te facilita el control y pérdida de peso corporal. Además que viéndolo desde la otra orilla, la actividad física es indispensable en todo proceso para bajar de peso. El que te diga, ¿sí? Porque yo veo mucha publicidad, etcétera, y veo, ¿no? Que todos esos sistemas que te quieren mentir diciéndote de que no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, tómate esta pildorita, tómate este juguito y vas a bajar de peso mágicamente, es falso. El deporte, la actividad física, es indispensable en todo proceso para el control del peso. Disipa el estrés. Ahí viene mi máxima ya conocida por todos, ¿no? Cuando yo corro, mis problemas adelgazan conmigo. Y eso tiene una explicación científica, ojo, porque en primer lugar el oxígeno se favorece, perdón, el cerebro se favorece con una mejor irrigación de nutrientes y de oxígeno cuando hacemos deporte, ¿sí? O sea, el oxígeno también, perdón, el cerebro, nuevamente, el cerebro se favorece. Y esa nutrición mejorada te permite, mientras corres, mientras haces deporte, te permite tener otra perspectiva de los problemas. Los problemas cuando haces deporte se ven más pequeños, aunque tú no los creas. No es tanto que los problemas se vean más grandes o más pequeños, sino que tu cerebro accede a las soluciones de manera más fácil. Esa es la explicación. Por eso decimos que el deporte disipa el estrés. Las preocupaciones se reducen, ¿no? Se reducen cuando tú haces deporte. Favorece la función inmunológica. Miren, para las personas que piensan que el COVID-19 es el único desafío que los seres humanos tenemos desde el punto de vista microbiológico e inmunológico, debo decirles que nosotros lidiamos con cientos, si no miles de virus diariamente que están en el ambiente. Seguramente no tan agresivos como el SARS-CoV-2, pero sí lidiamos con bacterias, virus, parásitos, hongos. Pero estos microorganismos, cuando entran a nuestro cuerpo, son sensibles a los cambios de temperatura. Cuando tú haces deporte, la temperatura de tu organismo aumenta, lógicamente. Y esa temperatura es sensible para estos microorganismos, por lo tanto, es una manera de ayudar a prevenir las enfermedades infecciosas. Por esa razón se dice, ¿no? Que favorece la función inmunológica e incluso aumenta la resistencia a las enfermedades. Todos los beneficios, fíjense ustedes, a partir de la actividad deportiva. Pero les voy a repetir mi consejo, sobre todo para ti, amigo, amiga, que todavía no te has animado a hacer deporte. Comienza de a pocos. Yo siempre digo, ¿no? Que el deporte debe hacerse de acuerdo a la fisiología de cada quien. De hecho, les comento brevemente, cuando vino la cuarentena en marzo del año pasado aquí en Perú, como había restricciones para salir, bueno, no podíamos salir más que para lo indispensable, no podíamos salir a hacer deporte, a correr, no se podía. Entonces, estuve esos 114, 117 días sin entrenar. Y cuando me tocó entrenar nuevamente, porque ya permitieron, ¿no? Haga un poquito de memoria el año pasado, después el presidente de la República dijo, bueno, ahora vamos a permitir las actividades deportivas, ¿no? De manera aislada, con las medidas de bioseguridad. Y me tocó salir. Eso está documentado, está en mi fanpage de Facebook, si lo quieres revisar. Entonces comencé a salir a caminar. Después de 3 meses inactivo, sedentario, y te lo voy a decir también claramente, hasta con un par de kilos de más, me tocó salir a caminar. ¿Para qué? Para que los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones salgan de la rigidez que habían ganado con el tiempo de inactividad y de esa manera poco a poco recobren su estado normal. Pero comencé caminando, después caminando rápido, trotando y corriendo. Esa es la secuencia lógica. Siempre debes realizar la actividad deportiva de acuerdo a tu condición particular, ¿sí? Y de acuerdo a tus propias metas también. Es un error común, ¿sí? Se los digo, para mí también,
A veces sales a correr, ¿no? A un lugar, a un parque, un sitio emblemático. Sales a hacer deporte y te encuentras con personas más jóvenes o incluso de tu edad, que están en una mejor condición física, corren más rápido, corren más distancia y tú los quieres emular, quieres seguirles el paso y muchas veces terminas lesionado. Acuérdate, tú tienes tu propio programa de acuerdo a tu fisiología. No debe interesarte tanto lo que otros hagan, que de repente no los conoces, no sabes en qué ritmo de entrenamiento están, cuánto tiempo tienen, para qué están entrenando. De repente están entrenando para una maratón y tú estás entrenando para correr 10, 15 kilómetros. Entonces el nivel de entrenamiento es diferente. Entonces tú sigue tu propio plan. Eso es bien importante. La idea del deporte, queridos amigos, es disfrutar, que te haga bien. Claro, hay otro nivel de deporte ya que es el deporte profesional, el deporte olímpico, si tú quieres, ¿no? Los deportistas, pues, panamericanos, olímpicos, que ya son profesionales de esto, que tienen otro régimen. Pero yo siempre recomiendo a las personas, hagan el deporte, no por ir a las Olimpiadas, sino simplemente disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo y disfrutar de los beneficios que trae. No hay nada más lindo que una semana bien entrenada, se los digo de primera mano. Has entrenado 20, 25, 30 kilómetros en la semana, o sea, sumando me refiero, ¿no? A mí me gustan esos ciclos de 5, 10, 15, ¿no? Martes, jueves, sábado. Martes 5, jueves 10 y el sábado 15. 5, 10, 15. O 5 o 10, 10, 15. ¿No? Esos ciclos virtuosos que vas aumentando el kilometraje, fabuloso. Terminas la semana contento, feliz. Te pesas y ves que has perdido por ahí medio kilo, un kilo en la semana, fabuloso. Esa es la manera de disfrutarlo, disfrutarlo. Eso es fundamental. ¿Sí? Pero como le decía, esto va de la mano también con una mejor condición física frente a la pandemia que aún no se ha ido, recordemos, ¿no? Es más, todavía tenemos toque de queda en unas horas porque la pandemia no se ha ido. Se está atrasando, de acuerdo a los expertos, se está atrasando el inicio de la tercera ola. Particularmente yo estoy rogando que esta tercera ola nunca se dé. Pero se está retrasando, qué bueno, entonces las restricciones se han flexibilizado cada vez más. Sin embargo, no pierdas la óptica. Fíjate tú, 82% de las personas relacionan la obesidad con síntomas más severos del COVID. Es decir, el riesgo a desarrollar una enfermedad grave e incluso mortal del COVID aumenta con cada kilo. Es un buen momento, por eso les decía, todo el mundo hoy día está involucrado en el acondicionamiento físico también por este hecho, ¿no? De que el sobrepeso y la obesidad me pone en peores condiciones frente a la posibilidad de un contagio. ¿Sí? Y es más, ¿no? En todo el planeta, una de las secuelas más graves del COVID en todo el planeta ha sido el aumento de peso de la población. En todo el planeta, en todos los países se ha subido de peso a raíz de las restricciones para movilizarse, las cuarentenas, etcétera. Y además hoy se hace mucho teletrabajo. Yo mismo hago teletrabajo, la mayor parte del tiempo estoy en casa trabajando. Entonces, esto ha hecho que la población se siga alimentando igual o peor, por un lado, y por otro lado, la actividad física se reduzca. De hecho, se ha encontrado, fíjense ustedes, que el Perú es el cuarto país del mundo que más ha subido de peso en pandemia. Se dice que en promedio, la humanidad se ha subido un 10% de su peso habitual. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor que pesaba 80 kilos hoy pesa 88. Que la señorita o señora que pesaba 60 kilos hoy pesa 66. Ha habido una estadística, bueno, ha habido varios estudios aquí en el Perú también, para algunas entidades. Los peruanos hemos subido 7 kilos en la pandemia. De acuerdo al Colegio de Nutricionistas del Perú, nos hemos subido 8 kilos en promedio. Ya hay personas que me dicen, doctor, pero yo no me subí ni un kilo. Tú no, pero hay un peruano por ahí que se ha subido sus 8 kilos más los tuyos, se ha subido 16 kilos. Y eso es un problema de salud pública en general. O sea, ya está mal que estemos con sobrepeso o obesos, pero frente a una tercera oleada del COVID, pues esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Recuerden que, fíjense ustedes, el virus se ensaña con las personas obesas que no se han vacunado. Y esto también hay que mencionarlo. Hay un amplio sector de nuestra población que no se vacuna, no porque no tenga acceso a la vacuna, sino porque no se quieren vacunar, porque hacen caso de estas informaciones falsas que circulan en la red, ¿no? Respecto a que la vacuna tiene un chip, o que es dañina, o que te insertan ADN microbiano, en fin, todas unas falacias
y hay personas, incluso adultas mayores, que no se han vacunado. ¿Qué sucede? Que en esas personas, ¿sí?, que no se han vacunado y que además son obesas, se dan los casos, la mayor incidencia de mortalidad, ¿sí? Entonces, ténganlo presente. Si estás vacunado, excelente. De hecho, mi primera recomendación es que te vacunes. Pero estar vacunado no evita la infección, recuerda. Las vacunas solamente evitan las infecciones graves. ¿Cuál es el factor, el primer factor de riesgo para una infección grave para el vacunado? ¿Sí? Para el vacunado. Porque tú te vacunas, tienes un nivel de protección. ¿Cuál es el primer factor? Ya no es la edad. El primer factor para una infección grave en este momento es el sobrepeso y la obesidad. Por esa razón, si ya te vacunaste, excelente. Si no te has vacunado, pero te piensas vacunar, fabuloso. Pero vacúnate, cuida tu nutrición y acondiciona tu cuerpo. Además que las personas obesas no desarrollan el mismo nivel de inmunidad frente a la vacuna con respecto a las personas normopeso, o sea, que tienen peso saludable. ¿Ok? Por todas estas razones, y desde hace mucho tiempo ya, desde la primera generación de productos suyo, siempre existió una línea para deporte. Siempre hemos tenido una propuesta de productos para deporte. Hoy esta línea ha evolucionado y hemos llegado a la línea Pro Edition. Pro, ustedes saben muy bien, es el diminutivo de profesional, ¿no? Pro quiere decir profesional. Esta es una línea ya evolucionada, está incluida en la 7ª generación de productos. Hemos recogido todo el conocimiento adquirido a lo largo de más de una década para formular los productos que estás viendo ahí, ¿sí? Y te los voy a mostrar inmediatamente. En primer lugar, tenemos un producto llamado Pre-Sport. Pre significa antes, ¿no? Pre es un prefijo de antes. Prefijo también, pre. Pre-sport o antes del deporte. ¿Qué es lo que demanda un deportista antes del deporte? Demanda un mayor umbral de energía. ¿Para qué? Para salir de la modorra. A ver, muchas veces, sí, el deporte se practica a primera hora de la mañana, ¿no? Generalmente. También hay personas que entrenan de la tarde, en la noche, todo lo cual está muy bien. Pero generalmente las personas se ponen en movimiento en la mañana. Entonces se levantan de la cama, están un poco amodorrados todavía. O cuando tienen una competencia, también. Ustedes saben que incluso que por cronobiología, que es un tema que vamos a tratar en algún otro momento, ¿no? Pero quiere decir los ciclos de energía del cuerpo, eh, las competencias más exigentes se hacen a primera hora en la mañana, ¿no? Es el momento más propicio del organismo para hacer ejercicio, por diversos motivos que en otras charlas seguramente trataremos. Entonces, yo quiero elevar mi nivel de energía para salir de esa modorra, ¿no? No es nada más triste, se lo digo por experiencia. No hay nada más triste que estar con la ropa deportiva, en el track, o sea, en la pista, o con tu bicicleta, o en el gimnasio, estar con sueño y no quieres comenzar. A veces lo más duro es comenzar. Necesitas un nivel de energía, un umbral de energía diferente. Por eso tenemos aquí Pre-Sport. Pero algo que me había olvidado mencionarte, ¿sí? Y que es muy importante es lo siguiente. Vamos a revisar las primeras 3 bebidas, ¿no? Pre-Sport, Post-Sport, Extra Mile, que son bebidas funcionales para el deportista. Pre-Sport, Post-Sport, Extra Mile, son bebidas funcionales, y digo esto entre comillas, disfrazadas, ¿no? De bebidas hidratantes. Es decir, son bebidas hidratantes, tienen electrolitos, cual muchas bebidas que encontramos en el mercado, sí. Sin embargo, estas bebidas no solamente te dan los electrolitos que necesitas después de haber transpirado, ¿no? En el entrenamiento, sino te dan otras funciones, ¿no? Por eso hablamos de bebidas funcionales, ingredientes con funcionalidades diferentes. En este caso, Pre-Sport, como te decía, es una bebida rehidratante, sí, efectivamente, pero que aumenta el umbral de energía y gracias a sus componentes naturales. En primer lugar, la citrulina, que es una sustancia natural que se toma de la sandía, ¿sí? La sandía que todos conocemos. Por eso esta bebida tiene sabor a sandía, justamente, ¿no? Entonces, la citrulina es un energizante que mejora además la circulación sanguínea, muy relacionado con el transporte de oxígeno y la optimización del metabolismo de la energía en el cuerpo.
sumada a la acción de la beta-alanina, sí, que es precursor de otra sustancia. La beta-alanina, acuérdense, viene de la betarraga. Aquí en Perú le llamamos beterraga, ¿no? Pero su nombre normalmente aceptado es el de betarraga. Y la betarraga nos proporciona una sustancia natural llamada la beta-alanina, que a su vez es precursor de otra sustancia llamada carnosina, que es un antioxidante muy importante para prevenir el daño muscular y también eliminar el ácido láctico. Dos cosas importantes. El deporte, sobre todo el deporte aeróbico, genera muchos radicales libres. Los radicales libres son los responsables del daño celular, ¿sí? De la degeneración celular, y son responsables también del envejecimiento celular. Entonces el deportista, sobre todo el deportista, debería ingerir muy buenas cantidades de antioxidantes paralelo a su práctica deportiva. Entonces aquí tienes un antioxidante que además ayuda a la eliminación del ácido láctico. Recuerda que la acumulación excesiva de ácido láctico en el músculo es la que genera los calambres. Una buena manera de prevenirlos es a través de la ingesta de la beta-alanina. Y en tercer lugar, la L-creatina nitrato. Hay personas que a veces me escriben pensando en la antigua creatina, la creatina monohidratada, ¿no? Que es la creatina comercial, que ya quedó en el pasado. Hoy el nuevo estándar es la L-creatina nitrato. ¿Por qué? Porque es más fácil de asimilar, como lo están viendo ahí, es más fácil de asimilar y además es más eficiente en la generación de energía. Por esa razón, fíjense ustedes, la recomendación, la ingesta recomendada de L-creatina nitrato es la 10ª parte, así, la 10ª parte de la L-creatina monohidratada, la 10ª parte. Esa es la dosis recomendada, porque es más eficiente. Entonces, hay personas que me escriben preguntándome por los gramajes. Yo le digo, no puedes comparar la L-creatina nitrato con la L-creatina monohidratada. Son moléculas diferentes, asociaciones diferentes, y la L-creatina nitrato es hoy por hoy el estándar en la industria porque es más eficiente. ¿Qué es lo que hace la L-creatina nitrato? Fíjate tú, la creatina es un transportador. ¿Qué cosa transporta? El fósforo. Ayuda, ¿sí? Con este transporte a que el adenosindifosfato, que es una molécula que se genera en el músculo, se convierta, ¿sí? Adenosindifosfato se llama, ¿no? Difosfato porque tiene 2 moléculas de fósforo. La creatina ayuda a que este adenosin difosfato gane una molécula extra de fósforo y se convierta en adenosin trifosfato, 3 fósforos. Y obviamente esto se produce en una reacción que en bioquímica se le llama reacción reversible, es decir, el adenosin trifosfato puede perder también un fósforo y convertirse nuevamente en adenosin difosfato. Este es un ciclo de transporte del fósforo. Eso se llama una fosforilación. Pero ¿cuál es la gracia, más allá de la bioquímica, que de repente a muchos no les interesa, ¿no? ¿Cuál es la gracia de esto? O sea, ¿cómo le sirve al deportista? Esta fosforilación que ustedes están viendo aquí en este gráfico se da en el músculo. Cada vez que el fósforo, ¿sí? Se libera o es asimilado, libera energía. Y esa energía va a ayudar, va a mejorar la fuerza del músculo, ¿sí? Esa energía le va a dar más potencia al músculo. Entonces, ¿qué sucede? La creatina, nitrato, también la monohidratada, también, pero sobre todo la L-creatina nitrato se acumula en el músculo y se despliega durante el ejercicio. Eso quiere decir que yo podría consumir, por ejemplo, por la noche la L-creatina para una carrera importante al día siguiente. Es más, los maratonistas hacen algo que se llama la carga de creatina. ¿Qué es lo que hacen? Toman altas cantidades, ¿sí? Altas cantidades de creatina durante la semana previa o 2 semanas previas a una competencia importante, porque esta creatina se acumula en el músculo, ¿sí? Se acumula. Entonces ellos hacen carga de creatina durante 2 semanas, no la despliegan porque 2 semanas, una semana antes de una competencia importante ya no te ejercitas, ¿no? Ya tienes, digamos, estás reservando energía. Bueno, ellos hacen la carga de creatina durante las semanas previas y durante la competencia, ¿sí? Esta creatina se despliega y mejora el umbral energético del músculo. Eso es lo que hacen los deportistas. Valga decir que la creatina no es una sustancia asociada con dopaje. De hecho, en ningún producto fusion del deporte, y aunque no sean de deporte,
vas a encontrar ninguna molécula asociada al doping o dopaje, no hay nada de eso, todo esto es natural. Entonces, es importante esta asociación, fíjate tú, de la citrulina, la betalanina y la L-creatina nitrato. Esta asociación, déjenme decirte, querido amigo, querida amiga, es tan potente que las personas que recién comienzan a hacer deporte, ¿sí? Los que se inician, toman la bebida y ¿qué pasa? Aunque tú no lo creas, sienten un hormigueo en las extremidades. Manos, rodillas, piernas, incluso a veces en el rostro, sienten un hormigueo. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente tus venas, tus arterias se están expandiendo y la sangre comienza a circular a otro ritmo. En otras palabras, estás sintiendo el efecto del producto. No te preocupes que es un efecto totalmente inocuo. Al principio es un poco incómodo, ¿no? La gente se rasca, piensan que es alergia, no. Y en la medida que te sigues energizando y sigues, o sea, sigues energizando, sigues entrenando y sigues consumiendo el producto, ese efecto ya después no lo sientes, o sea, ya tu cuerpo se habitúa al efecto, pero inicialmente sí lo puedes sentir. Te lo advierto en caso algún día lo tomes y sientas ese hormigueo en las manos, ¿no? En las manos, en las piernas, etc. Así de potente es el producto. Ahora, a Presport le hemos añadido la hierba mate, el extracto de hierba mate, ¿por qué? Porque le da un suave toque de cafeína que también contribuye a un mejor umbral de energía, la cafeína, que es un elemento natural, y un mix isotónico, que quiere decir los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, fundamentalmente, que son los electrolitos que perdemos durante el ejercicio físico, ¿sí? Junto con la transpiración, sodio y potasio perdemos y los tenemos que restituir a través de productos, ¿no? O bebidas hidratantes, bebidas deportivas. Pero ya te vas dando cuenta que Presport no solamente es una bebida hidratante, sino gracias a el aporte de citrulina, betalanina y L-creatina nitrato, es una bebida funcional para el deportista, ¿sí? ¿Lo vas a tomar cuándo? Presport, antes del deporte. Durante el deporte, ¿sí? Ya hemos pasado los 30 primeros minutos, 45 primeros minutos de entrenamiento, de competencia, sigues transpirando, evidentemente estás transpirando, necesitas seguir reponiendo los electrolitos, necesito seguirme rehidratando. Rehidratarme, ¿qué quiere decir? Agua con electrolitos. Muy bien. Tenemos otra bebida para que continúes con tu rehidratación, que se llama Extra Mile. Pero nuevamente, Extra Mile no solamente es una bebida rehidratante, sino fundamentalmente una bebida funcional, ¿sí? ¿Que aporta qué cosa? Un elemento muy importante llamado palatinosa, que es un carbohidrato, y electrolitos provenientes del agua de coco, otros minerales y vitaminas. Mira, cuando tú comienzas a entrenar, ¿sí? Probablemente en una competencia importante haces algo que se llama el carbo loading o carga de carbohidratos. ¿Eso qué quiere decir? Mira, los deportistas, por ejemplo, cuando tienes una carrera importante, yo te había dicho, ¿no? Una semana antes ya no entrenas. Ya terminó tu plan de entrenamiento. Por ejemplo, terminó el plan de entrenamiento el domingo y la carrera es el siguiente domingo, ¿sí? Entonces ya esa semana previa ya no entrenas, deja los músculos descansar, tomas mucha proteína, ¿sí? Etcétera. Pero necesitas carbohidrato para cargar energía, por eso se llama carbo loading. El carbohidrato es la fuente primaria de energía para el cuerpo. Esa semana es deliciosa porque es muy recomendable, mira lo que te digo, para el deportista, ojo, ¿ah? Frente a una competencia importante. Carbo loading. Esa semana comes pasta, comes pizza sin remordimiento. Pasta, pizza, tallarines, etcétera. ¿Por qué? Porque estás cargando tu cuerpo de carbohidrato, de glucosa, obviamente para desplegarlo el fin de semana en una competencia importante. ¿Sí? Sin embargo, eso tiene o sea, eso tiene un límite, ¿no? No es que todo lo que comes se va a almacenar. Y muchas veces, por ejemplo, estás corriendo en una competencia, vamos a suponer que estás corriendo una media maratón, te hablo de experiencia propia, ¿no? La última media maratón que yo corrí, el tiempo que hice fueron 2 horas 36 minutos, ¿sí? Media maratón, 21 kilómetros. Entonces, llega un momento después de, vamos a decir, hora y media, 2 horas corriendo, ponte a pensar, ¿no? 2 horas corriendo, 2 horas. O sea, un partido de fútbol dura 90 minutos, 2 horas son 120 minutos, que estás corriendo, 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 corriendo.
tus niveles de azúcar van a comenzar a bajar seguramente. Necesitas, mientras estás en competencia, mientras estás en actividad, una carga rápida de energía, una carga rápida de carbohidrato que rápidamente se convierte en energía. Entonces, tenemos un elemento importante llamado palatinosa, su nombre científico es la isomaltulosa. Esto no es maltodextrina, es otro tipo de carbohidrato que se utiliza rápidamente, sin embargo, es de liberación lenta. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy tomando y el organismo va liberando pequeños pulsos hacia la sangre, ¿no? El hígado va eliminando pequeños pulsos hacia la sangre y esto no produce un pico, una elevación drástica de la glucosa en sangre. Por el contrario, produce pulsos, ¿no? Pequeñas liberaciones, ¿para qué? Para tener un nivel de energía sostenido. Entonces yo puedo ir corriendo, puedo ir tomando extra mile, o sea, la palatinosa, y eso va liberando paulatinamente energía, 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 ¿para qué? Para mantener el ritmo, ¿no? El ritmo de competencia, el ritmo de pedaleo, si estás bicicleteando, el ritmo de zancada, si estás corriendo, etcétera. De eso se trata, ¿ok? Y esta activación deriva en un aporte de energía continuado en el tiempo, que permite aguantar entrenamiento más prolongado al máximo nivel de intensidad, o también, cuando estás en competencia, también seguir y no parar, ¿sí? El efecto de los carbohidratos comunes y corrientes pasa muy rápido, lo que te decía, ¿no? Entra, por ejemplo, la maltodextrina entra y baja inmediatamente. El de la palatinosa se prolonga por más tiempo. Y tú fíjate en las bebidas comerciales que venden por ahí, todas utilizan la maltodextrina como fuente de energía. Nosotros utilizamos esta molécula patentada justamente porque tiene esta acción que se libera lentamente a la sangre y mantiene un saludable y constante nivel de glucosa en sangre. Por eso es patentada, llamada palatinosa. Y esta bebida, como te había prometido, también es una bebida rehidratante. Pero recuerda, primero que nada es una bebida funcional, pero además es rehidratante. Tenemos aquí electrolitos que no vienen de las sales comúnmente utilizadas por otras marcas. Nosotros tenemos electrolitos que vienen del agua de coco. Sí, el agua de coco, quienes conocen la Amazonía del Perú saben que el coco en la Amazonía le llaman pipa, ¿no? También en el norte del Perú le llaman pipa. Y las venden generalmente heladas, ¿no? Cuando paras en un semáforo es parte de nuestro folclore. Te las venden heladas con una cañita, ¿no? Les ponen una cañita. ¿Por qué? Porque es muy rica, el agua de coco es muy refrescante y sobre todo es rehidratante. Tiene electrolitos. Entonces, nosotros obtenemos los electrolitos de esta mile a partir del agua del coco amazónico, pero además el sodio proviene de la sal de maras. La sal de maras es una sal natural que viene del Valle Sagrado del Cusco. Y este sodio, porque los principales electrolitos, valgan verdad, son el sodio y el sodio lo tenemos de la sal de maras. Una sal natural que no compromete la salud de tu riñón, ¿sí? Fíjate tú, esta combinación de electrolitos, también tenemos potasio, calcio extraído de frutas como el plátano, calcio, sodio extraído de cítricos y magnesio y zinc que vienen de los frutos secos. Entonces, importante esta combinación de Extra Mile para mantener niveles saludables de energía. ¿Cuándo consumir Extra Mile? Bueno, durante la competencia, ¿no? Particularmente, nuevamente vuelvo a mi experiencia, permíteme, yo utilizo, hay las marcas, ¿no? Deportivas te venden unos cinturones para llevar botellitas de agua. Yo tengo uno que lleva cuatro botellitas de agua y dependiendo del entrenamiento, la distancia que voy a realizar o recorrer, puedo llevar de esas cuatro, puedo llevar dos de Extra Mile, generalmente llevo una de Vita Extra y una de Presport, ¿no? O dependiendo, ¿no? Del tipo de entrenamiento, mientras más prolongado, probablemente lleve tres de Extra Mile y uno de Vita, y así por el estilo. Y mientras voy entrenando, la virtud de este cinturón especial es que llevas las botellitas contigo, no tienes que parar, no las sacas y vas tomando en el camino y la vuelves a poner en el cinturón. Una maravilla, realmente. Y bueno, ya terminó la competencia, ya terminó el entrenamiento, terminó el deporte. Sin embargo, no termina la rehidratación. Muchas veces cuando terminas de entrenar, ¿no? Paras de competir, paras de correr, sales del gimnasio, paras la bicicleta y sigues
agitado y sigues transpirando, sigue cayendo transpiración. Eso te indica que te sigues deshidratando y necesitas prolongar la rehidratación. Por esa razón hemos creado una bebida llamada Post-Sport, después del deporte, para que continúes con la rehidratación. En esta bebida nos hemos lucido, queridos amigos, y les voy a decir por qué. Ya sabes tú que es una bebida hidratante, ¿no? Los electrolitos están ahí de hecho, pero hay dos componentes muy importantes, que son los aminoácidos de cadena ramificada y la glutamina. A ver, los aminoácidos de cadena ramificada son una familia de aminoácidos. Para las personas que no me han seguido en anteriores entrenamientos, les voy a decir lo siguiente. Cuando uno hace deporte, y lo vamos a ver ahora también aquí, normalmente le recomiendan un batido de proteína, ¿no es cierto? Para proteger, para ganar masa muscular, desarrollar masa muscular, batido de proteínas. Bueno, las proteínas son un macroalimento, un macronutriente, que a su vez se componen de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, cuando yo termino de entrenar, también debo consumir un batido proteico. Por eso yo les decía, la nutrición del deportista debe ir de la mano con la actividad para que sea fructífera, para que me haga bien, no para que me haga mal. Entonces, las proteínas generan, restituyen, regeneran la masa muscular. Me ayudan a ganar masa muscular. ¿Entendido? Fabuloso. Pero dentro de los múltiples aminoácidos que existen un tipo de aminoácidos que se les llama aminoácidos de cadena ramificada por su composición química, por su estructura química, son como arbolitos, por eso les llaman aminoácidos de cadena ramificada. Y estos aminoácidos, que son tres, la leucina, isoleucina, valina, que son, bueno, para los que les gustan los nombrecitos, ¿no? Leucina, isoleucina, valina. Estos aminoácidos de cadena ramificada son los que más rápidamente regeneran el músculo. Por lo tanto, un complemento nutricional que me brinde estos aminoácidos de cadena ramificada, aquí ustedes los ven como BCAAs por sus siglas en inglés, ¿no? Branched Chain Amino Acids, ¿no? O aminoácidos de cadena ramificada. Un complemento nutricional que me brinde aminoácidos de cadena ramificada me va a permitir, evidentemente, regenerar el músculo y aumentar la masa muscular en tiempo más corto. Y estos aminoácidos de cadena ramificada en Post-Sport vienen acompañados de otro aminoácido con efecto anabólico. Y no nos asustemos de la palabra anabolismo o anabólico, porque el anabolismo es algo natural para el organismo humano. Anabolismo quiere decir creación, construcción del cuerpo, ese es anabolismo. Por ejemplo, cuando tú vas a comer, ¿sí? Y te comes, no sé, un rico plato, ¿no? Hablando de chiclayo, ¿no? Un rico plato de arroz con pato a la chiclayana. Vas a consumir el arroz, ¿no? Que es el carbohidrato, y vas a consumir la carne del pato, que es la proteína. Y tu organismo va a anabolizar, o sea, usando la energía del carbohidrato del arroz, va a procurar que esa proteína se digiere y se asimile rápidamente. ¿Correcto? Ese es un efecto anabólico. Eso es lo que hacemos nosotros con los alimentos, cualquier alimento. ¿Por qué la palabra anabólico está tan, disculpen la expresión, tan prostituida, no tan satanizada? Porque algunos laboratorios comenzaron a crear sustancias sintéticas, ¿sí? Para crear anabólicos, o sea, aceleradores de la ganancia muscular, pero a partir de los esteroides, de un tipo de sustancias sintéticas llamadas, una familia de sustancias llamadas los esteroides. Entonces nacieron los anabólicos esteroideos. Les doy un ejemplo muy común que lo vemos hasta por televisión. Vamos a suponer, ¿no? En estos programas que les llaman realities. Un chico, ¿no? Muy bien parecido, pintón, alto, ¿no? Firma un contrato, ¿sí? Le dicen, bueno, tienes que salir a la televisión, por ejemplo, a partir del 1 de noviembre tienes que salir a la televisión, pero tienes que salir con una contextura adecuada, con un bíceps de tanto, una espalda de tanto, marcado acá en el abdomen, etcétera. Así que métete al gimnasio. Pero en 30 días muchas veces la respuesta, ¿no? del cuerpo no da para tanto. Entonces estos chicos muchas veces, no digo que todos, no digo que siempre, pero muchas veces, porque ha habido muchos testimonios en medios, recurren a los anabólicos esteroideos. Algunos son orales y otros incluso son intramusculares, se inyectan.
¿correcto? Entonces estos chicos, ¿qué hacen? Se van al gimnasio, pero se inyectan, toman esteroides, se vuelven a inyectar, etcétera, para acelerar el proceso, ¿sí? Aceleran el proceso del anabolismo, pero eso no es natural. Eso lo hacen con una sustancia altamente peligrosa. Los anabólicos esteroideos, entre las muchas consecuencias que tienen, es que destruyen el hígado. Muchos fisicoculturistas, ¿no? Estos que ganan premios y qué sé yo, muchos de ellos han tenido que recurrir a trasplantes de hígado, porque desarrollan cáncer de hígado y otras enfermedades. Así de agresivos son. Entonces, eso no hay que consumir. Olvídense los anabólicos esteroideos, olvídense. Pero eso no quiere decir que el anabolismo sea malo. El anabolismo es un proceso natural, ¿no? Si tú tienes en casa niños pequeños, por ejemplo, y tú les das sus alimentos, sus proteínas, su huevo, ¿no? Etcétera, tu hijo está anabolizando todos los días esos alimentos. Y si tú vas al gimnasio o te ejercitas, también tu organismo anaboliza. Lo que estamos haciendo con la glutamina y con los aminoácidos de cadena ramificada, volviendo al tema de los aminoácidos de cadena ramificada, es acelerar ese proceso natural. Nuevamente con elementos naturales, con los aminoácidos y con la glutamina, que es otro aminoácido que acelera el tiempo de recuperación muscular. Entonces, esto es algo natural, no tiene nada que ver con el doping, nuevamente, no tiene nada que ver con los anabólicos esteroideos. Es una familia de aminoácidos perfectamente naturales que te ayudan a obtener resultados en tiempo más corto. Y por otro lado, como habíamos visto que el deporte también genera radicales libres, tenemos potentes antioxidantes en post-sport. Por ejemplo, los antioxidantes extraídos de la granada, que es esa fruta que estás viendo ahí en imágenes, ¿sí? La granada aporta una familia de antioxidantes llamadas las punicalaginas, así se llama. Punicalaginas, que neutralizan los radicales libres. Y además, otros antioxidantes como la acerola, fuente de vitamina C, el extracto de romero con sus polifenoles y las antocianinas que provienen de las uvas, de los berries, etcétera, que también neutralizan los radicales libres, ¿sí? Post-sport vas a tomarla ad libitum, o sea, la cantidad que tú desees, ¿no? Después del deporte, hasta que notes que ya no te sientes deshidratado, o sea, ya no estás transpirando. Ahora, cosa importante, ¿no? ¿Cómo saber si después del deporte me he hidratado adecuadamente? Fíjense, uno va a estar deshidratado, ¿no? Esta es una medida totalmente empírica. Cuando vas a miccionar y tu orina está muy amarilla, tú te deshidratas, ¿no? Cuando tú te entrenas, te deshidratas. Comienzas a tomar agua, por ejemplo, o bebida rehidratante, mejor. Si tomas bebida rehidratante, pre-sport, post-sport, la que tú quieras, vas a miccionar, vas a orinar y tu orina sigue siendo amarilla. Quiere decir que sigues deshidratado. Entonces tienes que seguir tomando hasta que la orina ya sea totalmente transparente o ligeramente amarilla. Eso quiere decir que ya estás en un nivel de hidratación adecuado. Esa es una manera empírica, ¿sí? Visual, de determinar cuándo estás ya correctamente hidratado. Y eso va para todos, ¿ah? Persona deshidratada, persona que la orina le sale amarilla. ¿Correcto? Entonces, tienes pre-sport, extra mile, post-sport, ¿sí? Nuevamente los electrolitos del post-sport vienen del agua de coco, que es una bebida isotónica natural. El agua de coco amazónico es una bebida isotónica natural, pero acá nosotros tenemos los electrolitos concentrados, ¿sí? Y por último, y por ello no menos importante, está la proteína. ¿Y esto por qué razón? En un curso que realicé hace algunos años, una doctora dio la definición más espectacular que he escuchado del deporte. ¿Quieren escucharla? Esta doctora decía, ¿no? Que el deporte significa destruir la masa muscular para volver a generarla, pero más fuerte, más gruesa y más resistente. Eso es el deporte. Cuando tú haces deporte, cuando corres, montas bicicleta, saltas, levantas pesas, etcétera, exige, la fibra muscular es eso, una fibra, ¿no? Que tú la llevas a su límite hasta que se rompe, como una liga, ¿no? La estiras hasta que se rompe, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Regenerar esa fibra muscular. Y la materia prima por excelencia para la regeneración del cuerpo y la regeneración de los músculos es la proteína. Entonces, esa fibra que se rompió, la voy a restituir por otra fibra, pero esa fibra, ¿cómo va a ser? Más fuerte, más gruesa, más resistente. Y esa es la razón por la cual después de un 30 días de entrenamiento, ¿no? Comienzas a ver que tus músculos aumentan de volumen, ¿sí? Eso quiere decir que estas fibras nuevas son más fuertes, más gruesas y más resistentes. Puedes cargar más peso. De eso se trata. Eso es, en resumidas cuentas, el deporte, queridos amigos. Romper la fibra
llevarla a su límite y regenerarla. Pero el nutriente fundamental que no te puede faltar si eres deportista, obviamente, es la proteína. ¿Cuánta proteína, doctor? Miren, normalmente hablábamos en un contexto pre-COVID de que una persona adulta no deportista debería consumir entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Persona no deportista. Ustedes saben, ya hemos hablado repetidas veces del tema y si no estuviste en una de estas sesiones te comento. Dado que el sistema inmunológico está mediado por proteínas y por células que se generan en el organismo a partir de proteína, hoy los expertos de inmunonutrición recomiendan aumentar la ingesta de proteína en una persona no deportista, inclusive. Hoy en día la recomendación está por lo menos en 1,2 gramos de proteína por kilo de peso al día. Y ojo que no estoy hablando de personas enfermas o convalecientes de COVID o de otra enfermedad. No, para optimizar las funciones del sistema inmune, 1,2 a 1,5. No se olviden de eso. Pero bueno, normalmente en los deportes de resistencia, como estamos viendo aquí abajo en la definición, por ejemplo, maratón, carreras de fondo, que es uno de los deportes que me encanta practicar, la ingesta diaria, entrenes o no entrenes, eso también es bien importante, ¿eh? Porque hay personas que piensan, ya, cuando entreno tomo y cuando no entreno no tomo. No, el deportista ya tiene una demanda aumentada de proteína. Entonces, deportes de resistencia, 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Deportes de resistencia y fuerza, como el fútbol, el básquet, la natación, el vóley y el tenis, 1,5, 1,7 gramos de proteína por kilo de peso. Deportes de fuerza o potencia e hipertrofia, o sea, para desarrollo muscular. Esas personas que van al gimnasio levantan pesas, etcétera, porque tienen músculos más voluminosos, ¿no? 1,7 a 2 gramos de proteína por kilo de peso, como lo están viendo acá. ¿Sí? 1,7 a 2 gramos de proteína. Y deportista de alto rendimiento, por ejemplo, si tú conoces a un futbolista, voleibolista profesional, personas, ¿no?, que entrenan para los panamericanos, maratonistas, etcétera, 2,0 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso. Realmente la proteína es el nutriente que soporta al deportista, ¿sí? Porque si no tienes una masa muscular fuerte, resistente, ¿no? Simplemente tu rendimiento deportivo no va a mejorar, ¿sí? Mucha gente incluso entrena, me escriben muchísimo, me dice, doctor, ¿qué pasa que yo entreno, hago pesa, me exijo en el gimnasio y no desarrollo músculo? Y yo les pregunto, pero ¿cuál es tu fuente de proteína? Bueno, doctor, yo antes de ir al gimnasio me como un huevo, ¿no? Sí, pero eso no es suficiente. Es saludable, sí, pero no es suficiente. Necesitas una carga como la que estás viendo ahí, ¿correcto? O sea, una alta carga proteica y proteína de máxima biodisponibilidad. Por esa razón, para tener músculos tonificados y fuertes en menos tiempo, te voy a recomendar nuestros batidos proteicos dirigidos al deportista. Como sabes, y si no sabes te lo explico, en Fusion tenemos dos familias de batidos proteicos, dos familias. A tu izquierda, los batidos BioPro, ¿no? Así les llamo yo, o línea regular, que combinan proteínas de origen animal con proteínas de origen vegetal. Y a la derecha, las proteínas Active, algunos les llaman proteínas veganas, que son proteínas de origen exclusivamente vegetal. Son aptas para ser consumidas por vegetarianos e incluso por veganos, como tú quieras. Puedes escoger la una o la otra. La biodisponibilidad de ambas es altísima. Lo que sí varía es la carga proteica de producto a producto, como está haciendo acá. BioProSport, la ración de proteína, la ración del producto es de 25 gramos. De esos 25 gramos, 22,7 gramos son proteína. Y mientras que en la proteína Active, la ración también es de 25 gramos, pero de esos 25 gramos, 18,3 en el caso de sabor a vainilla, o 18 gramos en el caso de sabor chocolate, son proteína pura. ¿Sí? Entonces, de ahí se desprende que la proteína BioPro Sport tenga una ventaja, ¿no? Es mayor proporción de proteína. Y yo tengo que contarte aquí la manera como más fácilmente algunas marcas engañan a la persona. ¿Sí? Es muy común. Fíjense, esto me ha pasado muchas veces. Viene una persona a conversar conmigo, un cliente potencial, un deportista, que sí está preocupado por su nutrición. Entonces, esta persona me dice,
Mire, me ha parecido maravillosa su proteína, pero ¿qué pasa? Que mi entrenador me ha dicho que yo solamente puedo consumir la marca que él recomienda porque me da 40 gramos de proteína por ración. Entonces, yo digo, 40 gramos de proteína, o a veces 30 gramos de proteína por ración, 30, 40. Entonces le digo, ¿tiene aquí el producto, por favor? Quisiera que me lo muestre para examinar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das la vuelta en la etiqueta, dice, ¿no? Tamaño de la ración, 40 gramos, tamaño de la ración. Pero dentro de esa ración, ¿sí? Dice 40 gramos de la ración, ¿sí? Y dice proteína, 15 gramos, y los otros 25 gramos son un relleno, ¿no? Carbohidratos, otras cosas que tu cuerpo no quiere. Entonces esta persona, y esto es una observación para todos, el hecho que la ración sea de 40 gramos no quiere decir que sean 40 gramos de proteína, o a veces son 30 gramos, ¿sí? 30 gramos, y la persona está feliz. No, doctor, es que su producto solamente tiene 22.7 gramos, yo tomo 30 gramos de proteína. A ver, déjame ver, dice, aquí sí, efectivamente, la ración es de 30 gramos, pero de esos 30 gramos hay 15 de proteína y otros 15 de carbohidrato, ¿no? De harina, qué sé yo, y cosas que tu cuerpo no quiere. Aquí, queridos amigos, el deportista paga cada sol por proteína, porque en el caso de BioProsport, por ejemplo, más del 90% del producto es proteína pura. El deportista paga por proteína, no paga por relleno. Si tú te fijas en la formulación de nuestras proteínas, tienen prácticamente cero carbohidrato y cero grasa. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Porque eso lo hace más versátil. El deportista que quiere, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo quería fortalecer el músculo y tener fuente de energía cuando entrenaba a fondo, lo que yo hacía es añadirle carbohidrato al producto. ¿Cómo? En una licuadora, por ejemplo, podía poner, en un entrenamiento de 20 kilómetros, por decir, salía a la calle a correr 20 kilómetros. Hacía un batido, 25 gramos, de los cuales 22.7, o sea, prácticamente todo es proteína, y lo batía con 2 plátanos y agua. Entonces ahí tenía 200 calorías extra para ese entrenamiento en específico. ¿Correcto? ¿Cuánto cuesta un plátano? 50 centavos, ¿no? O sea, con un sol le ponías el carbohidrato. Otras marcas te ponen el carbohidrato, pero no te cobran un sol por el carbohidrato. Te dicen, no, tiene 30 gramos la ración de 30 gramos, el consumidor piensa que está pagando por proteína, por 30 gramos de proteína, pero en realidad le están cobrando por 15 gramos de proteína y 15 gramos de relleno. Correcto. Entonces hay que advertirle a los consumidores que ese es un truco muy común en la industria. Él está pensando que está consumiendo 30, 40 gramos de proteína y no. Le están dando una ración de 40 gramos que no necesariamente son 40 gramos de proteína. Correcto. Eso es a tomar en cuenta. Entonces, solamente me queda recomendarles, ¿no? Que si, en primer lugar, la primera recomendación, por supuesto, es que realicen actividad deportiva. Esa es la primera recomendación. Salgan del grupo del 63% de personas sedentarias en nuestro país, comiencen, ¿sí? Eh, ingresando al grupo del 31%, ¿no? Que ya por lo menos algo de actividad física hace, pero rápido, rápido, migren al grupo del 6% de personas que hacen deporte de manera regular, consistente. Esa es la primera recomendación. En segundo lugar, la recomendación es que obviamente esa práctica deportiva tiene que ir acompañada de nutrición, porque si yo realizo actividad deportiva y no tengo una nutrición adecuada a ese nivel de actividad, el deporte va en mi contra, porque ahí se produce otro fenómeno que no es el anabolismo, sino el catabolismo. ¿Qué quiere decir catabolismo? Anabolismo es construcción, dijimos, ¿no? Construcción. Anabolismo es construir. Catabolismo es lo contrario, es destruir. Vamos a suponer que te vas al gimnasio o sacas tu bicicleta o te vas a correr, por ejemplo, ¿no? Y no te nutres, pues no, eso de las bebidas deportivas, no, ese es un cuento, esto quieren vender su marca, qué sé yo. Ok, entrenas, 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 ¿qué pasa? Cuando a tu organismo le falta energía, porque el organismo es una máquina perfecta, hay gente que a veces dice, no entreno, y esto me ha pasado también, te cuento como anécdota, ¿no? Y con esto vamos cerrando la reunión. Yo recuerdo que un colaborador, ¿no? Un compañero de trabajo en la oficina, no voy a decir su nombre evidentemente, pero un día me dijo, doctor, usted se entrena, ¿no? Me decía él, un muchacho muy joven.
usted se entrena para correr, yo lo veo en sus publicaciones, sí, Leo, normalmente entreno durante la semana y me escribo en carrera, me dice, yo, doctor, mire, sin entrenar, ¿ah? Sin entrenar. Hicieron una carrera de 15 kilómetros ahí en mi barrio, yo me inscribí y fui y corrí. Y terminé la carrera así sin entrenar, ¿ah? Fui y corrí nada más. Y dije, ah, muy bien, Leo, te felicito. ¿Y cómo te sentiste en la meta? Me dijo, doctor, la verdad, claro, terminé de correr, pero llegué y casi me desmayo, me dio un mareo, vomité, me sentí muy mal. Entonces, el primer consejo es, hagan el deporte para sentirse mejor, no para sentirse peor. Ese es mi primer consejo. En segundo lugar, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con este chico? Que no tomaba nada para los deportes, no, simplemente fue a correr. El organismo es un laboratorio perfecto. Cuando necesita energía, la va a obtener de donde sea. En la fibra muscular se compone de aminoácidos. ¿Recuerdan las proteínas y los aminoácidos que aportan? En la fibra muscular existe un aminoácido muy particular que se llama alanina. Alanina. Esta alanina, ¿por qué es particular? Porque es el aminoácido, fíjense, cuando el organismo está privado de nutrición, no tiene energía, no tiene fuente de energía, no tiene glucosa, no tiene de dónde sacar energía, el organismo dice, no podemos morir prácticamente. Entonces dice, vamos a sacar energía ¿de dónde? Cataboliza, o sea, destruye la masa muscular para liberar la alanina. Ese aminoácido es valioso. ¿Por qué? Porque es el aminoácido que más rápidamente el organismo puede convertir en glucosa para no morir. Entonces, ese deportista que se entrena y no se nutre, nunca ve resultados. Su rendimiento va a ser paupérrimo, su masa muscular va a ir para peor, ¿no? Va a estar deshidratado, se va a envejecer más rápido, etcétera. Por eso les digo, el deporte tiene que ir acompañado de una nutrición adecuada, siempre. Y el deporte, por lo que hemos visto al principio, es indispensable hoy. Por lo tanto, acostúmbrense a nutrirse, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Nutrición de campeón, desayuno de campeón. Eso no es una exageración. Acostúmbrense a consumir los nutrientes correctos para una actividad deportiva sana, placentera, llena de resultados, ¿no? Eso es mi sano consejo para terminar. Así que, queridos amigos, esto es lo que les había traído para esta noche. Nuevamente los felicito por estar aquí, los felicito porque el tema deporte a veces a muchas personas no le trae resquemores. Sin embargo, he visto con placer que todas las personas que se conectaron siguen presentes aquí. Así que, dicho todo esto, más bien, si hubiese alguna pregunta, por favor, y ahí va la última recomendación de la noche. Si hay alguna pregunta relacionada al tema, bienvenida. Si tienes una pregunta de otro corte, no te preocupes. Puedes enviármela a través de la oficina virtual, ¿sí? Y llega a mi casilla y yo el día lunes a primera hora te prometo la respuesta. Pero esta noche quiero preguntas relacionadas con el tema deportivo. Así que le voy a pedir a mi anfitrión, no sé si está Aldo en la sala, si tiene No, las ¿cómo estás? Buenas preguntas, noches. hola, Buenas hola, noches. o en su defecto leerlas directamente del chat, que también me está dando fabulosos resultados. ¿Qué opinas, Paolo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Justo por la recomendación que usted nos ha dado ahorita, ya tenemos filtrado unas preguntas Sí, totalmente relacionadas con el tema del deporte. Entonces, fabuloso. vamos a leerlas ahorita mismo. Entonces, una de las preguntas es, por ejemplo, que si la creatina tiene alguna relación con la alopecia androgénica. ¿Qué pregunta? Hasta donde yo sé, no. Lo que está relacionado con la alopecia es más bien la testosterona, ¿no? Se postula que la testosterona está más relacionada con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el deporte es parte del anabolismo, ¿no? Que se produce con el deporte, es la mayor generación de hormonas. Por ejemplo, el deporte induce, el deporte de bajo estrés, induce, o sea, que no te exiges mucho, ¿no? El deporte recreativo induce mayor formación de la hormona HGH, o hormona del crecimiento que todos conocemos bien. Y el deporte ya un poquito más exigente hace que el organismo libere más testosterona. Por esa razón, miren, hay una cuestión bien común que yo les puedo comentar, ¿no? Porque ustedes saben que la testosterona es la hormona masculina por excelencia, pero no es exclusiva de los hombres. Las chicas también producen niveles pequeños, pero producen testosterona. Y muchas veces te pasa, por ejemplo, ¿no? Ves a una deportista muy musculosa, como decimos acá en Perú, ¿no? Muy fibre, etcétera, y tiene la voz un poco ronca. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Una cosa así.
eso es porque el nivel de testosterona que esta señorita deportista, muy respetable, por cierto, está produciendo, ya le afecta, por ejemplo, parámetros como la voz, ¿no? Que es un carácter sexual secundario, ¿no? La voz. Entonces, eso te habla. Y se dice que esta testosterona, en el caso de los varones, afecta en la alopecia. No he leído nada con respecto a la L-carnitina, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna precaución respecto al uso de la L-carnitina, ¿no? Que dicho sea de paso es utilizada hasta por deportistas olímpicos. Excelente, excelente, Doc. Muy buena información. A ver, por ejemplo, acá hay una pregunta sobre las patentes. Como nosotros sabemos, nuestros productos tienen Ujú. patentes. Dice, bueno, y esas patentes que menciona, que me parecen muy interesantes, ¿dónde están registradas? ¿O cómo podemos ver o leerlas? ¿Dónde se encuentran esas patentes, no? ¿Cuál de las patentes? A ver, de todos los productos que hemos visto, tenemos aquí la primera patente que hemos mencionado es seguramente la palatinosa, ¿no? La palatinosa es una patente de la empresa Beneo. Yo asumo que Beneo, siendo una empresa americana, tiene que tener registrada la patente en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, ¿sí? Y otra patente importante que no la mencioné, pero que está presente en nuestro producto BioPro Sport es Actinos. Actinos es una patente, Actinos es un ingrediente natural que mejora la capacidad cardiovascular del deportista, ¿sí? Y yo, siendo esta patente pertenece a la empresa Glambia. Glambia, no estoy seguro si es una empresa americana, tiene amplias oficinas en Estados Unidos, probablemente también Actinos esté registrada en la oficina de patentes de los Estados Unidos, es lo más probable, ¿sí? En Claro, todo listo. caso, pueden ustedes, si alguien desea mayor información, entrar a la página de Beneo, tal cual, o sea, Beneo se escribe así como lo han visto acá. Eso no es ningún secreto. Beneo, acá está. Palatinosa, que es una marca registrada, es la marca de la isomaltulosa de ellos, ¿no? Entonces, Beneo, y buscar ahí en la página la palatinosa para saber un poco más. Y en el caso de Actinos, bueno, yo les digo por experiencia que muchas marcas son muy celosas con la información de sus patentes porque es dinero, es investigación y es dinero. En el caso de Actinos, es una patente de la empresa Glambia, Glambia, o sea, G-L-A-N-B larga I-A, Glambia. Pero Glambia es muy celosa con la información que expone de sus patentes. Pueden realizar la búsqueda, no sé hasta qué punto les van a brindar información. Yo recuerdo que hace una década atrás, y probablemente más, vino un experto de Glambia a Fusion, organizamos unas reuniones con él, unas exposiciones con él, pero hubo todo un contrato legal de por medio, o sea, no fue tan fácil. No se podían tomar fotos, no se podía grabar, y tampoco ni siquiera nosotros, los miembros del corporativo, tuvimos acceso a esa información. O sea, le trajo estos iPad, creo que era un iPad, su información la trajo, la expuso, la explicó, cerró su iPad y se fue. No dejó, pero ni el saludo. Son muy celosos, porque sí, porque es información pues que vale millones en la industria, ¿no? Pero Glambia pueden entrar para darse cuenta de la magnitud de la empresa que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, si no más recuerdo, Doc, usted mencionó que era europea, irlandesa, si no más recuerdo. Puede ser, puede ser, Sí, puede ser. No, sí. no, no estoy seguro si es australiana, americana, pero es una cuestión que se averigua en un segundo, ¿no? Sí, Con un clic lo averiguas. sí. En este momento no estoy totalmente seguro del origen de Glambia. Listo, listo, Doc, muchas gracias. Pero ya tenemos que estamos asociados con los mejores laboratorios a nivel Sí, mundial. o Con eso sea, es suficiente. Glambia no solamente es un proveedor, es un socio estratégico, porque, a ver, nosotros las patentes que manejamos por ejemplo, Actinos, Bioferrin, Salibra, Prolibra, que son de Glambia, en esta región sudamericana somos la única empresa tenemos licenciadas las patentes, o sea, ellos ya no le venden a otro proveedor justamente para tener la exclusividad. Cuesta un poco más, pero eso te evita de que otras empresas puedan incorporar esos ingredientes, ¿no? Eso es Claro, lo que ya son súper socios aporte, estratégicos más que proveedores, ¿no? súper aporte, chicos, eso que tenemos la Mm, exclusividad de toda Sudamérica. sí, Súper aporte. sí. Apunten todo eso. Bueno, otra pregunta, Doc. Muchas gracias por tremendo aporte. En el deporte, normalmente en ejercicio de alta intensidad y de largo tiempo o tiempo prolongado, se recomienda tomar los BCCA, los clásicos BCCA, ¿no? En este caso, preguntan si el post-sport también se podría utilizar de igual forma. En primer lugar son BCAAs, Bueno, BCAAs, ¿sí? ujú, Y en segundo lugar, para eso lo hemos incorporado, ¿no?
justamente ese era un reclamo porque, mira, las proteínas, los batidos proteicos ya tienen los BCAAs, ya los tienen, pero tienen unas cantidades, digamos, 1.5 gramos en cada ración de batido, ¿no? No era una cantidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es incorporar, si no recuerdo mal, son 2.5 gramos en cada estilo. O sea, la mitad del producto son BCAAs, justamente para que las personas hagan un mejor manejo, ¿no? Hay personas que a veces están acostumbradas a tomar 2 gramos, 2.5 gramos, 5 gramos, y con esta bebida ya pueden manejar la incorporación de los BCAAs en su nutrición deportiva. Ahí estamos hablando ya de un deportista un poquito, que está yendo un poquito más allá del amateur, ¿no? Que ya se preocupa por los gramajes, etcétera, lo cual está muy bien. Pero recuerden que siempre nos inspira fundamentalmente el deportista promedio, ¿no? El deportista que quiere mejorar su rendimiento a partir de la nutrición simplemente. Mira, genial con la respuesta, Doc, porque justo la quinta pregunta es Mm. totalmente asociada a esa. Dice, doctor, las proteínas para mi gusto de Fusion son demasiado dulces, ¿no? Entonces, yo estoy en un crecimiento muscular y quisiera saber si podría reemplazar el post-sport por la toma de proteínas. Y yo supongo que se refiere por el tema de los aminoácidos, pues, ¿no? Es que lo que pasa es que se complementan, ¿sí? Mm. Vamos a decir así, ¿no? Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad, ¿no? Vamos, mira, es que ahí va el ejemplo, ¿no? Bueno, hoy día está prohibido, ¿no? Pero ustedes alguna vez han reventado una rata blanca, ¿sí? ¿Se acuerdan Claro, cuando eran claro, niños? ¿Quién no ha reventado una rata blanca, no? Entonces es la claro, rata blanca claro, siempre. y la mecha, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, la proteína es la rata blanca y la mecha es el BCAA, que hace que la proteína se exprese porque la vas a asimilar más rápidamente. Es lo que en ciencia se llama algo así como un primer, un iniciador. Entonces yo tengo proteína, le agrego los BCAAs y esos BCAAs aceleran la formación. Pero si yo tomo BCAA sin proteína, es como tener la mecha sin rata blanca. O sea, prendo la mecha, pero no tiene gracia, ¿no? Exacto, Eso exacto. es. Entonces, por esa razón, los BCAAs son un complemento de la proteína, no reemplaza la proteína, porque como hemos visto, la demanda proteica es alta. Un deportista de 80 kilos necesita 120 gramos de proteína. ¿Cuánto BCAA tiene que tomar? No es la idea. La idea es que tome su proteína y la complemente con los BCAAs para que acelerar el anabolismo, o sea, la incorporación de los aminoácidos. Eso es lo que hacen los BCAAs, pero el BCAA no reemplaza la proteína, acelera el efecto. Eso es. Perfecto, Doc. Chicos, apunten porque hay muy buenos tips que estábamos sacándole al Doc, ¿ah? Son tips que no he escuchado en otros talleres. A ver, vamos a ver. Bueno, hay una pregunta ahí media rara que dice, ¿nos podría repetir los beneficios del agua de coco? El agua de coco es una bebida isotónica natural. ¿Qué quiere decir una bebida isotónica que tiene electrolitos? No solamente es agua. El agua es la bebida más saludable, sí, pero no tiene electrolitos. Cuando tú transpiras, eliminas. Por eso la transpiración es salada, tiene sodio, como el cloruro de sodio, que es salado. Esa reminiscencia, ¿no? Tiene sodio y potasio y otros iones, seguramente minoritarios, pero hay. El 90% de la transpiración es sodio y potasio. El agua de coco amazónico es una bebida isotónica porque tiene sodio y potasio, tiene electrolitos naturales que crecen dentro del agua. O sea, que crecen con el coco y están en el agua. Por esa razón te calma la sed. Y por esa razón en los países, las ciudades calurosas te venden el agua de coco. Entonces, el beneficio es que te rehidrata, te rehidrata quiere decir que te brinda agua, pero te brinda agua con electrolitos, ¿no? Y es muy refrescante. Perfecto, Doc. Hay una pregunta, por ejemplo, que dice, doctor, bajo su conocimiento, ¿cuál es la ventaja de usar las proteínas de Fusion si nosotros empezamos a comer o tener ese tipo de alimentación dentro de los alimentos comunes para llegar a el consumo óptimo de proteínas por día, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre usar una proteína Claro. como Esa, complemento o si no, no sé, me como más huevos, más pescado, no lo sé, una Sí, cosa así. esa es una excelente pregunta. Las proteínas tienen dos características fundamentales. O sea, hay que tomar dos parámetros, quiero decir. La cantidad, ¿no? La persona que está viendo el huevo, la menestra, etcétera, la cantidad de proteína. Y otra cosa es la calidad de la proteína. La calidad de la proteína se mide con un parámetro llamado valor biológico. Valor biológico.
que quiere decir la rapidez con la que asimilas la proteína, valgan verdad, la rapidez. Ustedes han visto que nuestras proteínas tienen una máxima biodisponibilidad, 100%, ¿no? Eso lo han visto en las tablas. Y tú, por ejemplo, comes lenteja, que es rica, que también tiene una alta proporción de proteína, bueno, relativamente alta, creo que son 8 gramos, ¿no? En una ración de 100 gramos, creo que son 8 gramos de proteína, o sea, tampoco es tan alta. Pero tiene un valor biológico del 44%. 44%, o sea, 8 gramos de proteína en 100 gramos, si no recuerdo mal, ya, la cantidad, y por otro lado, una proteína con 44% de valor biológico. Aquí yo en una ración de BioProSport tengo 25 gramos de producto, tengo 22.7 gramos de proteína y una proteína de altísimo valor biológico, no hay comparación, con lo cual no quiero decir que la lenteja sea mala, la puedes incorporar, pero lo que necesitas sobre todo son proteínas de alto valor biológico, por eso la proporción de proteína que tu alimentación no te da, te la tienen que dar los batidos, esa es la idea, que complementes, no que reemplaces las fuentes proteicas del huevo, etcétera, lo cual es excelente, sino que complemente. Ah, ya, me faltan 30 gramos, entonces yo puedo hacer por una regla de 3 cuántos gramos de proteína necesito para completar esos 90, 100, 120 gramos de proteína que necesito diariamente, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Y Doc, justo anexado a esa pregunta, hay justo una que dice acá, ¿y qué tan recomendable sería reemplazar las comidas por las proteínas, ¿no? Que, de Fusion, ¿no? Nosotros no Justo lo que está, recomendamos reemplazar la comida. La comida tiene otras funciones en el organismo. Además, la lenteja, mira, la lenteja de repente aporta poca proteína. La proteína no es de muy alto valor biológico, pero tiene fibra, que sí necesitas. Tiene carbohidrato, o sea, energía que también necesitas para metabolizar justamente la proteína. Entonces, no es despreciable ningún alimento. Y por último, también está el tema de la masticación. La masticación también genera sensación de llenura, ¿no? O sea, tú masticas, masticas y ya tu cerebro tiene que ya te alimentaste. Entonces, eso te ayuda a controlar el apetito. Entonces, hay muchas funciones de la alimentación más allá de los nutrientes. Por esa razón es que nosotros no recomendamos alimentarse solamente con batidos. Bueno, puede ser algo extremo, pues, ¿no? De repente un día te vas a alguna ciudad donde no confías de la comida o no encuentras opciones saludables para comer. Ok, ese día de repente puro batido, pero no es algo que regularmente solamente batido, 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 no. Tienes que alternarlo con comida. ya, listo. Acá hay una buena pregunta. Por ejemplo, los niños que son deportistas por rango de edad de 11 a 14 años, ¿no? Ujú. De 11 a 14 Sí. años, ¿podrían consumir los productos de esta línea deportiva? Sí, claro. O sea, a ver, pero hay que definir, ¿no? Porque, a ver, muchas veces los papás me dicen, mi hijo es deportista, puede tomar. Yo le pregunto, ¿no? ¿Qué deporte practica tu hijo? No, en el recreo juega a la chapada, no juega al fútbol, ahí con sus amiguitos en el recreo, 20 minutos. No, eso no es deporte. O sea, le gusta el deporte, ah, qué bueno. Pero ahí le alcanza con Bioprotec, etcétera. Ahora, hay papás que me dicen, no, mi hijo sale del colegio y se va a una academia todos los días, 2 horas. Ah, ahí sí es diferente porque ese chico ya está, ¿no? Entonces ahí sí, Biopresport, Presport, etcétera, porque es un chico que está a otro nivel de deporte. Por esa razón es importante. Claro, todos papás, ¿no? Cuando vemos patear a nuestro hijo a la pelota, nos emocionamos, ¿no es cierto? Pero, como les vuelvo a repetir, depende, ¿no? ¿Cuál es el nivel de entrenamiento? Porque muchos papás, los digo, no es con ánimo de quemarle la película a nadie, como se dice, sino que pasa, me dice, mi hijo es deportista. Sí, señor, ¿qué deporte está practicando? No, mijito, mire, sale del recreo y juega fútbol, mete goles. Sí, pero eso no es un niño deportista, que es diferente, que yo veo mucho, ustedes lo deben ver mucho, ¿no? Que papás con sus niños 3, 4 de la tarde, que ya no es un horario escolar, por lo menos en la antigua normalidad, están con su uniforme de fútbol. Ese niño ha salido de una academia, ¿sí? Ha salido de una academia. Y yo he visto tristemente, ¿ah? Porque parte de mi actividad hace varios años incluía ir a las academias deportivas de clubes profesionales, no voy a mencionar los nombres por no ir en contra, pero por ejemplo, ¿no? Chicos que tú dices que están aspirando a escalar y después estar en un primer equipo y quién sabe, en una selección nacional. Entonces es triste cuando tú ves que estos chicos, por ejemplo, no terminaban de jugar un partido y venía el entrenador, les daba una gaseosa y un queque, ¿no? Una lonja de queque, un pedazo de queque para cada uno. Y yo decía, pero eso no es lo que un deportista necesita, pues, ¿no? Un chico en formación que necesita proteína, justamente a eso respondía mi visita, ¿no? A inculcarle a las autoridades, ¿no? A los dirigentes de estos clubes y a los padres, ¿no? La importancia de una buena nutrición.
Por esa razón es que ustedes ven la diferencia, por ejemplo, ¿no? Y esto lo dije en otra charla, ¿no? Este chico Renato Tapia, por ejemplo, que se ha ido y está jugando en una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? En España, Renato Tapia, todo un talento, etcétera. Sin embargo, se comenzó, terminando la temporada, se comenzó a lesionar. No sé si ustedes se enteraron de eso. Es típico ejemplo del deportista que no ha tenido una buena alimentación de base. Claro, tiene talento, tiene todo y se le desea lo mejor, por supuesto, a este chico Tapia. Pero, ¿qué pasa? Que eso es una factura que muchas veces nuestros deportistas pagan por no haber tenido una nutrición adecuada de base, ¿no? O sea, en su niñez. Ese es el problema, ¿no? Entonces, los papás no lo deben ver como un gasto. Si yo tengo un chico que pinta bien para deportista, no lo debe ver como un gasto, sino como una inversión. Que el chico coma bien, duerma bien, tenga sus complementos, sus proteínas, etcétera, para que obviamente sea un deportista potente, que patee bien, patee con fuerza, pues, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente la recomendación. En este caso, doctor, se considera deportista una persona que mínimo hace 3 horas deporte a la semana, ¿no? En el caso del niño también se podría considerar ese rango Podríamos considerarlo, sí. para Mínimo, que nosotros hemos tengan, dicho 4 días a la semana, mínimo 1 hora, ¿no? Sino que a veces ya decimos ya 3, para que te llamen deportista, 3 días a la semana, mínimo 1 hora, en realidad deberían ser 4. Pero ya con 3 nos vamos a sentir contentos, pero a partir de ahí ya eres deportista. Y eso es muy buena observación, ¿no? Porque también hay gente que dice, doctor, yo juego los domingos. Eso no es deportista. Soy pelotero, pero no eres deportista. Deportista es que mantiene pues una consistencia, una coherencia en su práctica deportiva, ¿no? En horarios determinados, en días determinados, ¿no? excelente, doc. Por ahí creo que Aldo quiere hacer una pregunta, le voy a pasar el micro a Aldo. Por ejemplo, Midón, Aldo entra en esa categoría, ¿no? De jugador, ¿no? Más que deportista, porque él creo que solamente practica los sábados, ¿no, Aldo? no, mi dog, 3 veces a la semana, por favor. Por favor. Ah, ya, está bien. Mi dog, una preguntita. Sí, Eh, ya. Para anexar esta línea deportiva que me parece súper buena en el consumo, por ejemplo, alguien que hace deporte, obviamente tendría que, ¿cuál sería vamos a decir, cómo consumir los productos? Entonces, antes de hacer el deporte, el pre-sport, durante el entrenamiento, el extra mile, después del entrenamiento, el post-sport, ¿en qué momento consumir la proteína en el día? Y yo sí quisiera preguntar algo más para que también podamos ampliar un poquito, porque tenemos líneas que también se pueden complementar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta combinar mucho el pre-sport con el Vita Extra y el Termoté, por ejemplo, ¿no? Entonces, ujú. entonces, quizá también podría ahí aportar algo para que alguien diga cómo consumo la línea y también quizá cómo le anexo el Presport con algún otro producto para combinarlo. Sí, a ver, en cuanto al consumo, obviamente estamos hablando de un increciendo, ¿no? Siempre el deporte te lleva a más. Alguien que comienza mañana, por ejemplo, que se animó, se motivó con esta charla y que mañana domingo quiere salir a hacer deporte, probablemente no va a necesitar extra mile porque va a salir a caminar al parque 15 minutos, 20 minutos. Probablemente sí va a necesitar pre-sport para un poco de nivel de energía, post-sport para hidratarse, seguirse hidratando. Extra mile va a venir cuando ya pase el umbral de 30, 40, 50 minutos. Si tengo una exigencia, ya no está caminando, está trotando, probablemente ahí entra. En cuanto a las proteínas, hay algo que se llama, hay un tema, un concepto que hoy es polémico, como todo en ciencia hoy, ¿no? Que es la famosa ventana metabólica. La ventana metabólica quiere decir en qué momento debo consumir la proteína con relación al momento que hago la práctica deportiva, ¿no? ¿Dónde entra la proteína? Antes, durante, después. En primer lugar, en cualquier momento es bueno. Sin embargo, ¿dónde es más eficiente? Para algunos fisiólogos eh, decían, ¿no? La ventana metabólica de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Termino de hacer mi deporte y tengo 2 horas, las 2 siguientes horas son las óptimas para que la proteína ingrese en mi organismo, porque es donde el músculo la va a fijar más rápido, 2 horas. Otra corriente de pensamiento decía, no, la ventana metabólica es de solo 45 minutos después del entrenamiento. 45 minutos. Más recientemente, con los avances de la ciencia y las nuevas herramientas que tenemos para medir estos parámetros, parecen demostrar, parecen demostrar que el organismo lo único que hace es al final del día contar cuánta proteína le diste. No le interesa si fueron 45 minutos después o 2 horas, no le interesa.
Para algunos estudios recientes dicen, no, no existe la ventana metabólica. El organismo al final del día saca su cuenta, ¿no? El saldo del día, cuánta proteína me diste y punto. En todo caso, yo les hablo de mi experiencia personal, ¿sí? Porque eso es lo que a veces uno cuenta. En mi experiencia personal, el mejor momento ha sido inmediatamente después, ¿no? Y por lo menos dentro de las 2 primeras horas a mí me ha ido mejor. Y dependiendo, obviamente, de tu demanda proteica, si necesitas 2 batidos, si entrenas en la mañana, puedes consumir el segundo batido en la tarde. Si entrenas en la tarde o en la noche, el primer batido debería ser en la mañana y el segundo en la tarde o en la noche después del entrenamiento. Y finalmente, sobre las combinaciones. También es importante, por ejemplo, hay personas deportistas que se están acondicionando recién, es decir, están comenzando con sobrepeso y necesitan perder grasa rápidamente. Pueden combinar, por ejemplo, Presport con Termo-T3, ¿sí? Porque el Termo-T3, la L-carnitina que aporta Termo-T3, se activa con el ejercicio, te ayuda a quemar grasa en tiempo más corto, además que te da energía. Entonces, imagínate, Presport combinado con Termo-T3, ¿no? Más energía y quemas más grasa. Ahora, si quieres además, ya eres ambicioso, eres goloso, como yo te conozco, Aldo, y necesitas más energía todavía, ya, puedes agregarle al Termo-T3 con Presport, puedes agregarle Vita Extra, ¿no? Ahora, esa es una recomendación bastante potente, yo diría ya para un deportista avanzado, ¿no? Alguien que ya está saliendo a hacer 1 hora, hora y media de ejercicio, con sinceridad se los digo. Pero si tú eres una persona, por ejemplo, que estás recién comenzando y tienes prioridad por perder grasa corporal, la combinación de pre con Termo-T3 es bastante efectiva, ¿no? Te lo doy como opcional el tema del Vita Extra. Perfecto, Doc. Y ya para poder irnos, hay una pregunta acá que me dice, las proteínas veganas de la línea deportiva, me he dado cuenta que no tiene actinos, ¿es verdad o no? Y Sí, dice, sí, y dice que tiene menor cantidad de proteínas, ¿no? Que aporta esta proteína. En ese caso, ¿cuál es la sugerencia para una persona que quiere aumentar de peso? ¿La vegana o la normal? ¿O a quiénes le recomendarías la vegana, no? O sea, ya, mejor sí, dicho, sí, lo que pasa es que actinos es una proteína natural, pero es de origen animal. Por eso no está en Protein Active Sport. En segundo lugar, efectivamente, la carga es menor. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver tu demanda proteica, ¿sí? De hecho, te va a salir, si lo haces por economía, te va a salir más económico consumir otra proteína. Vamos a suponer que yo quiero alcanzar los 120 gramos de proteína al día. Definitivamente, acá en 2 raciones tengo 36.6 y aquí tengo prácticamente 45, entonces me va a salir más económico acá. La creación de Protein Active Sport, de las sus 2 versiones, responde al mercado de deportistas veganos que también existe, que no quiere proteína de origen animal. Entonces, a una persona omnívora seguramente le va a convenir más, o sea, omnívora que sí come de todo, ¿no? Carne, lo que sea. Le va a convenir más BioPro Sport, mientras que el vegano, fiel a su filosofía de nutrición, va a decir, no, yo prefiero la proteína Active, ¿no? A eso responde. perfecto, Doc. Muchas gracias. Bueno, Doc, eso ha sido todo con nosotros. Ha sido Ujú. un gran gusto estar con usted. Ha habido muchos aportes. Creo que todos se han quedado contentos con estos nuevos tips que nos ha dado. Siempre es un gusto de aprender de usted. Entonces, a Gracias. todos los amigos, agradecerle al Doc por esta presencia y siempre su presencia acá nos enriquece a todos. Muchas Ok, gracias, Doc. chicos, feliz sábado y feliz fin de semana para todos, ¿sí? Gracias por Nos haber vemos, estado Doc. ahí. Chao, chao. Nos Cuídense. vemos. Hasta luego. Chao.